Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, les dije que les subiría un video, es un video breve, es un tema sencillo porque como en todo lo que les digo, más bien lo tenemos que estudiar, ¿no? Y estar revisando. El documento que les voy a mostrar y que también les compartí es sobre los vicios del lenguaje. En la materia de lexicología, ustedes saben que vemos sobre el uso de la lengua de manera estructural y también sobre los cambios, los desplazamientos de sentido y algunas expresiones que van cambiando con el tiempo y que adquieren también nuevos significados. Hemos trabajado con homónimos, con palabras polisémicas y cómo también estas palabras eh, a veces se piensa que pueden ser sinónimas y otras que pueden manejar la multiplicidad de significados, pero tienen sus límites y esos límites se determinan en las palabras polisémicas, sobre todo a partir de la raíz, es decir, cuál es la raíz del semellón, del signo, del significado real de la palabra. Entonces, ahorita vamos a ver algunas expresiones que se consideran vicios del lenguaje. Esto se les conoce como vicios por el abuso que se tiene del folclorismo, del sonsonete, de las muletillas, del manejo de las cacofonías, etcétera. Voy a mostrarles algunas que seguramente ya tienen a la mano y revisaron el documento que se les proporcionó. Dentro de los vicios del lenguaje que de manera común cuando nosotros hablamos, cuando estamos platicando, como saben, todas nuestras ideas pasan tan rápido por una serie de órganos, ¿no? Que todo esto se convierte en una expresión fisiológica, un uso continuo, el manejo del aire y cuando sale esa idea que se materializa en el lenguaje, en ocasiones no queremos decir y decimos, ¿cómo es posible que dije esa palabra si no la tenía considerada? ¿En qué momento se me ocurrió? Bueno, por eso es muy importante el integrar un vocabulario nuevo y fresco y estarlo ahora sí que usar la repetición y buscar espacios para utilizarlo y que vaya quedando en nuestro almacenamiento. Este almacenamiento, que es el término que usa Ferdinand de Saussure, que es en nuestra mente, en este banco de palabras que nosotros tenemos para seleccionar cuando vamos a dar un mensaje. En los vicios del lenguaje es muy común encontrar, porque hay varios, pero aquí es muy común, el manejo de la ambigüedad, el apócope, el arcaísmo, sobre todo la muletilla, la cacofonía y muy en especial el ser anacoluto. El ser anacoluto se considera un vicio porque dice que el error consiste en apartarse del tema central o meollo de la conversación. Dice que este tipo de vicio dilata el discurso y lo hace insustancial. En ocasiones, cuando nosotros estamos explicando, platicando o manejando alguna experiencia, ¿verdad? La manifestamos, recurrimos a algún otro tema porque le hacemos una relación asociativa, ¿no? Con un tema distinto, pero al final regresamos otra vez al tema inicial. Cuando nunca regresas al tema inicial, se le llama anacoluto. ¿Sí? Es decir, ya se perdió, ya se puso a hablar de otro tema y ya no regresó a lo que dio origen a esta relación asociativa. En los discursos catedráticos es común que cuando se está explicando sobre algún tema se recurre a alguna anécdota, alguna experiencia o algún ejemplo y regresamos, pero si no lo hacemos, entonces caemos en el vicio de ser anacolutos. Algunas de las otras expresiones que también manejamos en este vicio del lenguaje es el apócope. El apócope es acortar informalmente una palabra. Es muy común también y en algunos espacios, ¿verdad? En algunas regiones, perdón, se maneja como un tipo folclorismo. Aquí en La Paz es muy común también la expresión del diminutivo, ¿no? Y todo lo queremos hablar en diminutivo. ¿Qué vas a desayunar? Huevito con juguito, ¿no? Lechita, un panecito. El abuso del diminutivo, aunque se vea como parte del folclore, es también un vicio del lenguaje. Entonces, el apócope consiste en acortar palabras, o sea, no es un diminutivo, ese fue un ejemplo también de vicio, no es un diminutivo, pero sí los acortamos. En lugar de computadora, pues es más práctico decir la compu, el refri, en lugar de refrigerador, la bici, en lugar de bicicleta. El abuso es un apócope. Esto es muy importante que quede claro.
El vicio no es decirlo, el vicio es abusar, ¿no? Hacerlo constante, que sea sistemático en nuestra expresión. Algunos otros muy comunes es la cacofonía, que es la combinación o unión de sonidos inarmónicos y poco gratos al oído. Cuando nosotros redactamos, hay que tener cuidado con la cacofonía porque no se escucha estético. Es como cuando decimos la función de la educación es la transformación. Esas últimas sílabas que son repetitivas son cacofónicas, sí, son inarmónicas. Igual cuando abusamos de cierto uso de consonantes, perdón, como este ejemplo que tenemos aquí. Pamela me la molió. Dificulta la lectura en voz alta, puede causar confusión y además es inarmónico, ¿no? Entonces, ni se ve ni se escucha estético. La coprolalia. La coprolalia son las groserías. Dice que la coprolalia significa hablar inmundicias. El vicio no es decirlas, sino pronunciarlas sin ton ni son o fuera de contexto. Entonces, cuando dices de vez en cuando alguna grosería, pues no es un vicio. Pero hay personas que no pueden hablar sin una palabra impropia, ¿no? Entonces se dificulta y de repente no sabes a qué se refiere y puede generar ahí una confusión. Entonces hay que tener cuidado. Imagínense, es como cuando ustedes hacen un estudio de copro. El copro tiene que ver con excremento. Entonces, este nivel, ¿no? La coprolalia es un nivel que se le da en los vicios del lenguaje. Algunos otros de los vicios que podemos encontrar es el eufemismo. A veces no queremos ser directos. Por ejemplo, ahora con lo políticamente correcto, es muy probable que se recurra a este abuso, ¿no? Del eufemismo, porque el decir las palabras de una forma denotativa, directa, en un sentido literal, pudiera causar alguna ofensa, ¿no? En determinados grupos. Entonces, se recurre a lo políticamente correcto y se abusa del eufemismo. Hay que tener cuidado, no es sencillo, sé que estamos en un periodo de ajuste, en su momento se logrará el equilibrio, pero este es uno de los problemas que encontramos ahora, ¿no? Que el eufemismo se ha convertido en un vicio del lenguaje. Otro vicio es, por ejemplo, la muletilla, que es el hábito de repetir sistemática e inconscientemente una palabra, frase u oración. Cuando nos hablan de una muletilla, pues nosotros pensamos en la muleta te sirve de apoyo. Entonces la muletilla también nos ayuda cuando nosotros queremos decir alguna idea y no encontramos todavía una relación o cómo conectar, ¿no? Las ideas que estamos expresando y recurrimos a alguna muletilla. Y la muletilla puede ser el este, aquel, porque puede ser cualquier frase u oración, como cuando terminas con frases y me dijo, y sigues leyendo y me dijo, como cuando quieres relatar algo, ¿no? Que alguna persona te contó. Entonces, hay diferentes tipos de muletillas. Cualquier persona puede escoger su palabra de apoyo que la convierte en muletilla, ¿sí? Otro, aquí ustedes van a encontrar, y me gustaría hacer hincapié en lo que es la perífrasis. La perífrasis, dentro del contexto literario, es decorativa, adorna el discurso, porque no es un texto directo, sino que la perífrasis embellece el lenguaje, pero dentro de un contexto literario, o sea, es un recurso. Pero si no estamos en un contexto literario, necesitamos exponer o simplemente manifestar cualquier idea, la perífrasis se convierte en un rodeo de palabras, es decir mucho para expresar poco. Este ejercicio hay que cuidarlo en los trabajos de redacción, porque en ocasiones se enfocan más en rellenar los párrafos y las hojas que en ser directos. Entonces, hay que saber en qué espacio se utiliza la perífrasis. De lo contrario, es un vicio del lenguaje. Encontrarán otros vicios como el pleonasmo, el sonsonete, ¿verdad?
el neologismo, que es el abuso con palabras o giros nuevos o recientes en una lengua, como ahora, ¿no? Todo es dame un like, en lugar de decir otra expresión, pues usamos estos términos, maximízate o me siento minimizado el día de hoy. ¿Cómo que minimizado? Bueno, pues ese es un término tecnológico de acuerdo con los programas se desarrollan en las competencias digitales. Entonces, los usamos a partir de palabras nuevas, ¿no? Que surgen. También encontrarán lo que corresponde a los barbarismos. Los barbarismos tienen diferentes acepciones. De acuerdo con el diccionario, uno de los barbarismos es un vicio del lenguaje que emplea vocablos impropios, cuando pronuncias mal una palabra, cuando la prosodia la estás cambiando, es algo impropio. Por ejemplo, sutil, y que dice sutil es impropio, es un barbarismo, no lo conoces. Entonces, hay que decirlo de una manera adecuada, pero las personas cuando no lo conocen, cuando están desinformadas de la prosodia de la palabra, pues caen en lo que es impropio. De igual forma, cuando se agregan plurales al final, ¿no? Aprobaste, dijiste, esa S final que no tiene ningún valor ni representa ningún juego de morfema de la palabra, aunque sabemos que es un plural, pero no lo necesita, es una impropiedad. Y así sucesivamente ustedes van a encontrar diferentes tipos de palabras que se convierten en vicios. No siempre es un vicio, recuerden, solo si se abusa de ellas. Hay que repasarlos, hay que estudiarlos, hay que observar los ejemplos para que cuando ustedes elaboren sus trabajos de redacción, revisen que no caigan en este tipo de vicios como las impropiedades, por ejemplo, la repetición excesiva o el apartarse completamente del tema central de su documento. Entonces, eso sería todo. Espero que haya quedado claro. Es un tema, repito, sencillo. Solo hay que repasar para identificar, ¿no? Los nombres, cómo se llaman este tipo de vicios que nosotros tenemos cuando nos expresamos o cuando escribimos. Y posteriormente ingresará a su plataforma para realizar alguno de los ejercicios que ya van a estar diseñados en su próxima clase. Por mi parte, eso es todo. Estudien. Nos vemos pronto, jóvenes. Hasta luego. Chao, chao.